Bueno, pues como antes les comentaba, Gerardo Rodríguez está aquí, el hombre, con ganas de... A él le encanta la radio, seguro que sí. Entonces, pues nada, vamos a hablar con él. Vamos a analizar un poco el tema que estaba comentando yo antes de qué pasa en el ala izquierda, o sea, la parte izquierda del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado? Vamos a pensar, a reflexionar un poco. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Bueno, yo, Hay muchos para empezar, pecadores decirte que a mí me gusta la radio, como tú acabas de decir, pero Sí. me gusta estar aquí, sobre todo contigo, en la 10, porque siempre he sido muy bien acogido y porque es un placer también conversar contigo y, bueno, sobre diferentes temas que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. En este caso, pues, bueno, en fin, sobre la izquierda. Y que yo creo que es un tema importante, importantísimo, un tema muy necesario, porque estamos hablando del espacio a la izquierda del Partido Socialista, que es la izquierda más transformadora, aquella que todavía no ha perdido el sentido de la utopía y de llegar a una sociedad pues más justa y más humanista, ¿no?, que la que vivimos, ¿no? Es decir, que no se conforma con hacer arreglos dentro del sistema, sino que entiendo que lo que busca es transformarlo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es donde yo me encuentro también, dentro de ese espacio ideológicamente, y por lo tanto a mí me preocupa mucho los problemas que tiene, que son muchos y variados, y también los logros conseguidos, que no hay que desdeñarlos tampoco. Qué bueno ese apunte que acabas de decir, Gerardo, de no abandonar la utopía. Yo creo que cuando se abandona la utopía, estamos muy jodidos, ¿no? Creo yo. Sí, ¿Eh? sí, porque la Es el utopía... avance, ¿no? Claro, la utopía nos permite avanzar, nos permite tener por lo menos un punto de referencia, nos permite saber cuál es el deber ser, y ver lo que somos y lo que deberíamos ser. Y esa dramatización del espacio entre lo que somos y lo que deberíamos ser nos permite caminar, ¿no? Nos permite tener ahí esa referencia. Por lo tanto, ese modelo sobre lo que debería ser una sociedad, hasta cierto punto, pues eso, humanista, igualitaria, mucho más construida sobre la sostenibilidad y menos sobre el capital, yo creo que es fundamental, para mantener la esperanza y para transitar, para caminar, para saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Ese discurso pertenece a un sindicalista o a un filósofo? Yo creo que un ser humano, independientemente de a qué te dediques, es importante mantenerlo y yo creo que hay que ser consciente, sobre todo trasladarlo a las nuevas generaciones, porque yo creo que en las nuevas generaciones estos porcentajes que dan de alta aceptación por parte de los jóvenes de los lemas de la ultraderecha y digamos, del mensaje de la ultraderecha, es que nos han robado, nos han quitado el relato. Y el relato que nosotros tenemos que trasladar a las nuevas generaciones es que una sociedad mejor es posible hacerla. Ese relato de la utopía como posibilidad de ir construyendo una sociedad más humanista, donde los jóvenes tengan también sus problemas, digamos, encima de la mesa y se puedan resolver, es importante trasladarlo. El relato es fundamental y yo creo que uno de los problemas de la izquierda es que ha dejado un poco que le arrebataran. Eso, ¿no? La izquierda ha fallado en eso, Sí, ¿no? que ha fallado. Vamos a ver qué perspectivas tiene la gente joven. Claro, luego quizás vengan otros a aprovecharse de esa historia, exactamente, ¿no? ¿Sabes? Quizás sin alternativas, sin decir qué van a hacer, ¿no? Pero si capitalizan un descontento general que hay. Sí, por supuesto. Y yo creo que lo están capitalizando y es preocupante. Aquí hay que darse cuenta también que los jóvenes de hoy se informan fundamentalmente a través de las redes sociales y a través de las redes sociales prolifera la desinformación, los bulos, la información no contrastada, no verificada. Y todo eso muchas veces digamos, en un segmento de la población que quizás a lo mejor no ha adquirido todavía las herramientas del espíritu crítico, de saber discernir, pues es fácilmente captable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde han incidido sobre todo todos los mensajes de desinformación y por supuesto también todos los mensajes de odio, de echarle la culpa o de trasladar culpables, buscar chivos expiatorios de los problemas que tienen los jóvenes
a personas que no tienen nada que ver con los problemas que tienen los jóvenes. Es decir, que la juventud tendría que ver exactamente quiénes realmente son los que han fomentado pues todo este problema de acceso a la vivienda, de empleos precarios, de individualismo, de una sociedad poco sostenible, etcétera. Y yo creo que hay que darle el relato alternativo y trasladárselo, ¿no? Porque si no... Pero cuando comenzaron la carrera, digamos, ya otros habían empezado esa carrera mucho antes, ¿no? Y se habían aprovechado toda la historia, ¿no? Exactamente. Entonces ahora es difícil, ¿no? Gerardo, ¿qué pasa a la izquierda del Partido Socialista? Bueno, pasa que es más necesaria que nunca, eso es lo primero. Es más necesaria esa izquierda, ese espacio que se construya, que se unifique, que se consolide, es más necesario que nunca, porque las políticas de izquierda ahora son trascendentales. Date cuenta el auge que está tomando los extremismos, sobre todo de derecha, y lo que está pasando en muchas partes del mundo. Es decir, han llegado al poder, han ocupado el poder y están vaciando la democracia de todo contenido. La están dejando como un cascarón vacío, ¿no? Es decir, formalmente se va a las urnas, a lo mejor cada 4 años, pero que después no hay verdadera democracia, ¿no? Y eso está ocurriendo en países de la Unión Europea, como Hungría, como Polonia. Está ocurriendo en otras latitudes como El Salvador, incluso en los propios Estados Unidos estamos viendo como poco a poco se va vaciándose de contenido la democracia, ¿no? Se van expandiendo, por ejemplo, la censura, la autocensura, el hecho de que no haya una prensa libre, independiente, fiscalizadora, investigadora, el hecho de que el poder judicial esté prácticamente que en manos del Ejecutivo, como ocurre en determinados países, donde la Corte, el Poder Judicial está, cooptado por el poder político. Ocurre, por ejemplo, con la Corte Suprema de los Estados Unidos o con algunos otros. Es decir, que la democracia hay que cuidarla. Eso es lo primero, porque si no llega la extrema derecha y la vacía de contenido. Y después lo que ocurre también con la izquierda es que tradicionalmente, por lo menos aquí, va muy fragmentada, muy desunida. Es más necesaria que nunca, pero se autodestruye en muchas ocasiones. Se fagocita desde dentro, por las divisiones, por las fragmentaciones, por el hecho de que no se pone por encima de todo, desde mi punto de vista, las ideas, los programas y la necesidad que hay de que haya unión, y sin embargo los personalismos un poco yo creo que descollan y son los que protagonizan, desde mi punto de vista, esa fragmentación. Esa división puede estar, ese personalismo, esas divisiones están más por arriba realmente de lo que es la gente de abajo. Ah, sí, por supuesto. Es terrible eso, ¿no? Es terrible decir que la base posiblemente no piense así. Sí, sí. Pero están totalmente... Por supuesto. Es decir, yo creo que la persona que es de izquierdas realmente, y que cree en ese espacio de la izquierda transformadora, ve con preocupación también que los programas básicamente no difieren los unos de los otros, y podemos hablar de los diferentes partidos, pero que sin embargo los vetos cruzados que hay por arriba en las cúpulas hace que sea imposible la unidad, y cuando llega la hora de votar se encuentra con 4 o 5 papeletas, y entonces pues bueno, tiene que escoger una, y eso hace que muchas veces esa desunión hace que muchas veces se le sirva en bandeja a la derecha, mucha gente optará por no ir, ¿no? También, eso es lo que ha pasado. Porque hay una mayor conciencia, digamos, en ese aspecto, ¿no? Sí. Y entonces yo no voy a participar en este juego, ¿no? Sí. Eso ocurre porque el votante de izquierda es un votante, diría que tradicionalmente mucho más crítico, mucho más consciente, mucho más reflexivo, y cuando ve que las cosas no van bien y cuando ve que lo que hay es politiqueo, son cuestiones que no tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos, muchas veces se abstiene.
digamos, el abstenerse es muy propio de la izquierda cuando no ve ilusión, cuando no ve solidez, claro. cuando no ve... Es que el sistema también ha fallado. Esta mañana estaba yo escuchando, por ejemplo, lo de Masón, ¿no? Tiene ahora un despacho, 2 asesores. También lo tiene Fabra, que estaba antes, el otro que estaba también de presidente en Valencia y tal. Y digo, pero ¿cómo? O sea, hay una serie de historias disparates, ¿no? Auténticos disparates, pero claro, ¿quién corrige eso? Si son ellos mismos los propios políticos los que tienen que solucionarlo. No lo van a solucionar porque eso forma parte de su propia familia, ¿no? O sea, esto se ha llegado a un punto que la propia gente también está harta de ese sistema, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahí tienes tú, por ejemplo, en el caso que acabas de poner, en el ejemplo de Masón y de de la Comunidad Valenciana y de lo que ha ocurrido, lo que es la gestión, por ejemplo, de la derecha. Ellos presumen de que son buenos gestores. Eso no es verdad, eso no es cierto. Cada vez que han llegado al poder, lo que han proliferado es la corrupción. Si ahora estamos hablando de la corrupción que hay dentro del Partido Socialista, con el caso Koldo, cuando gobernaba, antes de que llegara Pedro Sánchez, cuando gobernaba Mariano Rajoy, los casos se sucedían a una velocidad tremenda, de tal manera que uno tapaba al otro. De hecho, la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder fue por la corrupción galopante del Partido Popular. Y después tú tienes ahora mismo la corrupción que existe en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que está a la vista, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el desmantelamiento de la sanidad privada, perdón, de la sanidad pública, y cómo se refuerza y se inyecta dinero público en la sanidad privada a través de los conciertos, en Quirón, por ejemplo, o lo que ocurre con el propio novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su ático y la manera en que tienen de vivir. En definitiva, que la corrupción está instalada. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Dana de Valencia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el cribado, lo que pasó con el tema de la sanidad y del cáncer de mama en Andalucía. Es decir, que eso de que la derecha tiene mejor gestión que la izquierda, eso no es cierto, eso no es verdad. ¿Y por qué no existe la memoria? ¿Por qué realmente después parece que como si eso hubiese pasado? Y la gente no es tan consciente del asunto, por eso es que está ahí y te está hablando a lo mejor de coherencia y de limpieza, el partido que quizás más corruptos ha tenido, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de la memoria histórica y de cómo gestionamos la memoria en una sociedad que avanza muchas veces vertiginosamente. Pero ya se nos olvidó, por ejemplo, todo ese tema de la corrupción. Todo eso. Entonces, es que parece ser que lo que ocurrió el año pasado, lo que acaba de ocurrir hace una semana, se nos ha quedado viejo. Yo creo que también tú sabes, vivimos en un momento civilizatorio, en un momento donde las noticias se solapan las unas a las otras, es una verdadera carrera que muchas veces da vértigo y se nos quedan viejos las cosas, ¿no? Y ocurrieron hace a lo mejor una semana o ciertamente hace unos meses, ¿no? O incluso menos, ¿no? Pero la gente lo ve como algo que ha ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión también en este aspecto, una cuestión que tiene que ver con la sociedad científico-técnica en la que vivimos, ¿no? Y con los avances que hay en el tema de las comunicaciones y de la información, que hace que uno no sea capaz de digerir el ciudadano medio toda la información que recibe, que es imposible. No puede. Entonces, claro, todos los días te traen unas novedades tremendas, digamos, que ocurren en cualquier parte del mundo y que se viralizan. Entonces, eso es muy complicado de gestionar, ¿no? Pero sí, hay que decir y hay que intentar recuperar toda esa memoria de lo que han sido los gobiernos tradicionales de la derecha, desde el primer gobierno de José María Aznar y sus concesiones a los nacionalismos periféricos, porque ellos demonizan a los nacionalismos periféricos cuando pactaron con ellos el primer gobierno al que accedieron después de la democracia, el segundo gobierno que nos llevó a una guerra, digamos que era la guerra de Irak, que después se tradujo en una mentira tremenda con los atentados de Atocha. En fin, no han hecho otra cosa más que mentir desde que llegaron al gobierno, incluso los escándalos en la era de Rajoy y con todos los ministros que tuvieron que pasar, algunos de ellos por las cárceles y otros, pues bueno, los casos, incluidos el caso de la sede de Génova, en donde obviamente pues se realizó con dinero negro, es decir, con dinero proveniente de mordidas. Y esto es un entramado, si me permite, Javier, ya para apuntar un poquito más en la cosa, es un entramado empresarial político mediático
todo este tema de las corruptelas, de las, digamos, de las mordidas, de las cajas P, todo eso, tiene que ver con empresarios que se prestan a corromper, con políticos que se dejan corromper y con medios de comunicación que lo ocultan o lo difunden. ¿Quién gobierna realmente? ¿Tú crees que gobierna el político o gobierna el capital? Yo creo que gobierna el IBEX en líneas generales, que son las grandes empresas, las multinacionales, aquellas que dan porque tienen dinero suficiente para dar prebendas a determinados cargos políticos, que las aceptan, y también a determinados medios de comunicación que lo van tapando o que funcionan como, digamos, avanzada de estas grandes empresas, ¿no? En definitiva, yo creo que el mundo cada vez es más desigual, las grandes fortunas son cada vez más enormes. ¿Y quién domina el mundo? Pues yo creo que lo dominan las grandes empresas. Fíjate, Aristóteles dividía las clases de gobierno en tres. La monarquía, en su momento, en el siglo IV antes de Cristo, pero bueno, las llamaba por ese nombre. Monarquía cuando gobierna una, oligarquía cuando gobiernan varios, y democracia cuando gobiernan todos. La forma de gobierno, yo ahora lo veo más claro que nunca. La forma de gobierno más extendida es la oligarquía. El gobierno de unos pocos, el gobierno de las élites, el gobierno en este caso, de los grandes empresarios, de las grandes tecnológicas, de las grandes multinacionales, de las grandes petroleras. Esos son los que gobiernan prácticamente que en todo el mundo, desde mi punto de vista. Total. El tiempo se nos ha ido, Gerardo. Vamos a ver, hay dos situaciones, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de la izquierda del PSOE. Una situación en la que el 10% de los votos en Extremadura pasan al área, a ese área, ¿no? Y sin embargo, cuando pensábamos que ese modelo podría trasladarse, ¿no?, a otros lugares, resulta que, por ejemplo, en Aragón eso no funciona. ¿Tú también tenías esa visión de que posiblemente en Aragón se aplicara también la misma fórmula que en Extremadura? O sea, yo creo que digamos, lo acontecido en Extremadura es el camino a seguir, que es la unión de los partidos políticos. Ahí se daban tres cosas. No solamente la unión de los partidos de la izquierda, se daba también el hecho de que hubiera una buena candidata, porque a mi juicio la persona que se presentaba me parecía una persona muy solvente, que trabajaba muy bien los temas, que se expresaba muy bien. Yo creo que eso es importante en la sociedad en la que vivimos, una buena candidata, y después también un buen mensaje, un mensaje ilusionante, un mensaje, digamos, que se transmitía y que calaba a la gente. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales para que, porque no solamente la unión ya de por sí es la que te va a traer el éxito. El éxito también te lo van a traer las personas concretas que la encarnen, y después también el tipo de mensaje, el tipo de relato, el tipo de programa que tú lleves. Entonces, pues yo creo que una conjunción de las tres cosas me parece a mí que es capital para tú poder alcanzar el éxito. Mira, el Frente Amplio Uruguayo se fundó hace muchos años y la unión y el hecho de que hubiera buenos candidatos hizo que al final triunfara el Frente Amplio Uruguayo. Y gobernó primero Tabaré Vázquez, después Pepe Mújica, después Tabaré Vázquez, después estuvo en la oposición y ahora volvió otra vez a ganar las elecciones y hay un nuevo presidente del Frente Amplio. ¿Y cómo es posible que con eso que tú estás diciendo, que es el pura lógica, ¿no?, en Aragón no funcione? Y volvamos otra vez, o se vuelve otra vez a posicionamientos anteriores. Pues me parece un retroceso y yo creo, sinceramente, que es una especie, digamos, de despropósito lo que ocurre en Aragón. Me parece que hay que salvar por encima de todo los proyectos. Y la gente tiene que, digamos, en este caso, sacrificarse. Y si hay alguno que tenga que, o sea, sus egos y sus vetos y aquello, pues se tiene que, en este caso, que sacrificar en nombre de los proyectos. Los proyectos pero eso es lo difícil, ¿no? Claro, pero los proyectos están por encima de la gente. La gente de izquierda no puede comportarse de una manera burguesa. Y la burguesía es aquella que prima el individualismo. En la izquierda no puede primar el individualismo. Tiene que primar el colectivo. Pero si has llegado al sillón, ¿ya cómo lo haces? Bueno, está complicado ya. Está complicado, ahora ya no se puede hacer nada. Tenemos tres candidaturas. La más arraigada es la Chunta,
porque lleva muchos años allí, porque está trabajando, y los otros están por ver lo que vayan a sacar. Bueno, esperemos que por lo menos tengan después unos resultados en donde de alguna manera pues puedan, digamos, unificar algunos criterios y hacer una oposición. Porque te digo una cosa, como en la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el día que lo iban a matar, así empieza, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, pero ya te está diciendo que ese día lo iban a matar. Pues esto es una crónica de una muerte anunciada. Es verdad, es verdad. Oye, Gerardo, el tiempo se nos fue. Es un placer hablar contigo, Pero yo quería analizar también, bajo esa perspectiva, cómo podría estar el futuro aquí en Canarias en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que va a estar difícil. Si te parece, dejamos otro programa y hablamos más de esto aquí. Encantado, más en concreto de lo más cercano, ¿no? Por supuesto. Pues nada, un abrazo, Gerardo, y que tengas un feliz año. Muchas gracias. Y aquí nos veremos. Les deseo a todo el equipo de la 10 exactamente lo mismo. Gracias. Feliz año. Capital Radio.